Hola amigos, bienvenidos a su canal Dios Uno Es. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante, los extraterrestres. ¿Existen o no? ¿Qué dicen las escrituras sobre eso? Les traigo este tema porque hace unos días algunos ex militares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y otros, no sé, fueron al Congreso y empezaron a testificar ahí bajo juramento que sí existían los extraterrestres, que ellos habían tenido contacto con ellos, habían visto naves alienígenas y todo eso. Entonces vamos a ver qué nos dicen los libros sagrados de eso. Vamos a empezar, por ejemplo, con un libro apócrifo que se llama el Testamento de Adán. Ese Testamento de Adán dice que los ángeles bajaron a darles conocimientos a los hijos de Caín. Es un tema un poco abstracto porque no sé, los hijos de Caín eran malvados, entonces los hijos de Abel los descendientes de Abel eran buenos, entonces los hijos de Abel pues eran inocentes, y los ángeles les enseñaron a los hijos de Caín cómo hacer armas y eso para poder hacerles la guerra a los hijos de Caín, cosas así, ¿no? Entonces, los hijos de Abel, perdón, los hijos de Caín hacerle la guerra a los hijos de Abel y engañarlos y así, porque los hijos de Caín eran como, no sé, les gustaba andar de fiesta y eso, ¿no? Fornicación y no sé, eran malvados, o sea, eran malos, su proceder era malvado. Y los hijos de Abel eran santos, eran buenos, o sea, se acercaban a Dios y todo eso, ¿no? O sea, intentaban llevar la vida lo más recta posible, ¿no? Entonces, esos ángeles bajaron y les enseñaron cosas a los hijos de Caín, desde cómo hacer armas, cómo hacer fuego, les dieron ciencia, les dieron conocimientos. Entonces, eso es por darles alguna introducción. Otra, el libro de Enoch también habla sobre carros de fuego, sobre extraterrestres. Básicamente el libro de Enoch es un poquito más explícito en ese punto porque relata cómo subieron a Enoch a una nave. Enoch relata cómo era la nave por dentro y por fuera. Enoch relata cómo se veía la Tierra desde afuera del universo. Igual también relata que, por ejemplo, hay como ciertos niveles, ¿no? Que los primeros seres que lo recogieron se lo llevaron hasta cierto nivel hacia arriba, y hasta cierto punto ellos ya no podían pasar, entonces venían otros seres, ángeles, y se lo llevaban más para arriba, y igual llegaban hasta cierto punto donde no podían pasar, y igual venían otros seres y se lo llevaban más para arriba. Entonces eso es bastante interesante porque ya se nos está mencionando desde ese entonces que ya o sea, se nos está mencionando esto de los extraterrestres, ¿no? La Tanakh, por otro lado, nos dice que sí, efectivamente, la Tanakh nos dice que existen los carros de fuego. Por ejemplo, ¿qué versículos nos hablan de esos carros de fuego? O sea, obviamente las personas primitivas, pues al ver un objeto que brillaba, pues obviamente lo relacionaban con fuego porque no conocían otro tipo de luz. Entonces, ahorita pues ya conocemos focos y eso, ¿no? Ahorita podemos decir que es una luz, pero antes no había nada más que fuego para alumbrar. Entonces, aquí la Tanaj o el Antiguo Testamento nos marcan esos carros de fuego en los siguientes versículos. Segunda de Reyes 2.11, Segunda de Reyes 2.17, Segunda de Reyes 2.12, Segunda de Reyes 13.14, Salmos 68.17, Crónicas 18.28, Isaías 66.15, Salmos 104.3, Jeremías 4.13, Habacuc 38 y Zacarías 6.1. Esos versículos nos hablan sobre carros de fuego. O sea, la Biblia nos está diciendo que sí hay, o sea, esos seres, ¿no? O sea, bueno, esas naves o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la doctrina cristiana no cree en esas cosas porque ellos dicen que pues no, esos son demonios o cosas así, ¿no? Pero bueno, por otro lado, la doctrina judía, que realmente yo siempre les he dicho, esa cultura es una cultura milenaria. Entonces ellos tienen vastos conocimientos que van pasando de generación en generación. Entonces el cristiano dice que estos son demonios,
¿me entienden? Pero los judíos dicen que, pues, o sea, tienen explicaciones. Y yo aquí interpreto una cosa, ¿no? Al pueblo al que le llegaron los profetas, al pueblo que Dios los trajo desde Egipto hasta la tierra prometida y todo eso, y les mostró señales, ellos tienen todo ese conocimiento. Los cristianos acá dicen que no, que es pecado, pero acá de este lado nosotros no hemos tenido ni siquiera un solo profeta, ¿me entienden? De este lado, que haya podido hacer milagros tan grandes como partir el mar, o como Elías que revivía muertos, o cosas así. Entonces, bueno, no eran ellos, era Dios que obraba en ellos, ¿me entienden? Pero son profetas que están escritos, no profetas de esos que no, profetas apócrifos, que no pueden ni siquiera hacer un milagrito chiquito. Pero bueno, aquí por ejemplo hay una enseñanza de los rabinos cabalistas y es bastante interesante. Ellos por ejemplo tienen libros que datan de más de 3000 años de antigüedad y que ya hablan sobre estos temas. Realmente en el pueblo judío este tipo de temas no, o sea, pues ni siquiera se discute, porque ya está entendido que sí hay seres que viven en otros lugares de la tierra, no sé, otras dimensiones, otros planos, ¿no? De hecho por ahí vi un rabino cabalista que estaba explicando los 5 universos, ¿no? Y cómo bajan desde arriba, cómo fue bajando la espiritualidad hacia abajo hasta llegar a nosotros, ¿no? Hasta la materia. Entonces es muy muy interesante. Por ejemplo, hay libros que hablan sobre libros de cabalistas, de rabinos cabalistas muy renombrados, que hablan sobre este tipo de temas, describen los lugares, cómo son los seres, cómo son los marcianos, ¿no? O sea, los seres que están arriba en esos planos. Entonces, por ejemplo, hay un libro que se llama, ahorita les voy a decir cómo se llama Sefet Yetzirah. Es un libro cabalístico. En las páginas 236 y 237 dice lo siguiente, escuchen, una opinión importante de los cabalistas prácticos. Ellos describen que el Telim es un lugar debajo del firmamento y está habitado por seres humanoides que se comportan en un estado de santidad y pureza como los ángeles. O sea, no son ángeles, sino que el nivel espiritual de ellos es muy semejante a los ángeles, pero no son ángeles. Los misterios divinos les son revelados a estos seres, que tienen a su vez autoridad para revelar esta información a los seres humanos y métodos para conectar con estos seres, ¿no? Entonces, o sea, aquí se nos está diciendo de estos seres que tienen apariencia humanoide. Este relato que les estoy diciendo se refiere al secreto de la constelación del dragón, ¿no? Entonces es bastante interesante ver cómo estas personas ya tienen estos conocimientos desde hace mucho tiempo. Entonces aquí lo interesante es ver, o sea, hay cosas que los judíos comprenden mucho mejor que otras religiones. Por ejemplo, el cristiano tiene la cabeza muy chiquita y muy cerrada y creen cosas como que espirituales, pero o sea, ya de ahí no creen más, ¿no? Entonces ellos dicen que esos extraterrestres son demonios y cosas así. Entonces pues ya les había dicho, ¿no? Que sí hay seres espirituales en otros planos que probablemente a nuestros ojos hagan el mal o hagan el bien, pero para nosotros qué es mal o qué es bien, ¿no? O sea, nosotros no tenemos idea de eso. Aquí nosotros nos dejamos llevar por el bien o el mal, o le damos un sentido al bien o al mal dependiendo de nuestra propia cultura, ¿no? Pero bueno, entonces esos son seres superiores y pues ellos no, o sea, ellos tienen un sentido más amplio de este tipo de bien y mal, ¿no? Entonces después de ver este tipo de cosas, uno se puede dar cuenta que el conocimiento judío es muy vasto, muy amplio, ¿no? Y nos enseña muchísimo. Entonces en sí la cábala es como un libro de mística religiosa, ¿no? Hagan de cuenta que de la palabra, de las escrituras de la Tanaj o del Antiguo Testamento, como es conocido, ellos sacan
información y cosas así, entonces ya empiezan a indagar en otros planos, otros universos, o sea, desde la creación, desde, no sé, desde sus partes más íntimas, ¿no? Ellos tienen esos conocimientos, realmente ya, o sea, lo que dice aquí en la parte que les dije del libro de Jafet Yetzirah, como dice que a ellos se les tiene permitido bajar y enseñarle cosas a los humanos, y es justamente lo que dice o lo que explica el libro del Testamento de Adán. Y wow, realmente esos seres pues siempre han existido, y eso de que están entre nosotros, pues de hecho hay muchas fuentes o muchas teorías o muchos, no sé, relatos de personas que dicen que sí, realmente ellos han tenido contacto con esos seres, otros han hablado con ellos, dicen que se camuflajean, que pueden tomar la forma de humanos y cosas así, ¿no? Entonces, hasta creo, me parece que el libro de Daniel tiene una profecía, creo, si me equivoco, discúlpenme, tiene una profecía al respecto sobre que dos personas van a bajar y van a hacer milagros y van a decir el nombre de Dios, entonces cosas así, ¿no? Pero los van a querer matar o algo así, van a estar en una plaza por días, o sea, son profecías, ¿no? Pero se refiere a que dos seres así van a bajar como si fueran ángeles, ¿no? Pueden ser ángeles o pueden ser este tipo de seres, ¿no? En el Islam, a los que no son ángeles y tienen ciertos poderes se les conocen como genios. Los genios son los descendientes de los ángeles con las mujeres que los ángeles bajaron y tuvieron relaciones con mujeres y dieron origen a esta raza, ¿no? de gigantes, y los nefilim, pues se llaman nefilim, y pues no sé si salieron otros seres aparte de ellos. Entonces no sé, hay muchas historias sobre eso, pero la Biblia de primera mano ya habla de esto desde hace tiempo. Entonces yo siento que es real. ¿Por qué? Porque estos seres, obviamente, todo lo que no está en la tierra es extraterrestre, y si hay ángeles que vienen de arriba hacia abajo son extraterrestres porque no son de la tierra, ¿entienden? O sea, no es por dar un sentido de algo raro, sino que simplemente es lo que es. Todo ser que no nazca en la tierra, que nazca fuera de la tierra y que venga, es un extraterrestre, y sea igual que nosotros, no. Entonces pues ya, igual hay teorías de seres que viven abajo de la tierra, hay teorías de seres que viven abajo del mar. Entonces les digo, los rabinos cabalistas tienen información sobre estos. De hecho hay un libro bastante interesante en el cual se relata cómo contactarlos, cómo si ellos te contactan, cómo hacer para que ellos no te dañen y todo eso, ¿no? Ese libro se llama, igual es un libro cabalista, que realmente es muy difícil de conseguirlo. Ese libro se llama Shoshan Yesod Haolam. Entonces ese libro nos relata todo este tipo de cosas, ¿no? Sobre estos seres. Recuerden que la cábala explica todas esas partes. Entonces hay una doctrina en el Islam, así como hay judíos cabalistas, también hay una rama o división del Islam que se llama el sufismo. El sufismo igual también es como como lo místico, ¿no? Del Corán. O sea, igual encuentran como cosas así, ¿no? De ese tipo. Pero realmente ahí sí desconozco totalmente, y más adelante intentaré indagar sobre el sufismo. No sé si tenga este tipo de datos, pero sí sé que también se dedican a la mística o a lo metafísico de la religión. Entonces es bastante interesante. Entonces, bueno, les comentaba, en el cristianismo pues aquí, o sea, yo luego de ver este tipo de información, para mí muchas cosas pierden sentido, como por ejemplo la religión cristiana pierde sentido porque hasta Jesús mismo dijo, ¿no? O sea, recordemos que lo que dicen los apóstoles en el Nuevo Testamento se contradicen o se contraponen en algunas partes a lo que Jesús dijo, pero Jesús mismo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? Entonces, ¿cuál es la casa de Dios? Pues el universo es la casa de Dios, y es bastante interesante, muy interesante. Estos temas son bastante profundos, muy profundos. Entonces, wow,
Pues sí, sí, yo siempre, de hecho siempre he creído que existen. Es un poco, no sé, loco o ingenuo pensar que nosotros somos la única raza que existe en todo el universo, ¿no? Imagínense, el planeta Tierra es muy chiquito a comparación del Sol, no somos nada. Ahora, el Sol es muy chiquito a comparación de otras galaxias o de otras constelaciones o de otros soles que son, no sé, muchísimo más grandes que el Sol. Entonces, nuestra galaxia pues es ínfima a comparación de otras galaxias, entonces cómo vamos a poder nosotros creer que somos la única raza viva. Y esto de los niveles, que como por ejemplo en el libro de Enoch, que nos relata cómo es que lo llevaron Enoch hasta cierto punto y de ahí transbordaba, digamos, y otros seres se lo llevaban hasta otro plano y transbordaban y de ahí hasta otro plano. Esto tiene mucho que ver con los cabalistas que hace un tiempo no sé, vi un cabalista que estaba explicando los niveles del universo, cómo fue bajando la espiritualidad, así fue bajando hasta llegar al plano donde estamos. Son cinco planos. Entonces ellos tienen esos conocimientos y todo se relaciona, ¿no? Vamos a ver por su parte el Sagrado Corán, que dice, estamos en la Sura 37, Leya 4, dice: en verdad vuestro Dios es uno, Señor de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está, Señor de los orientes. Hemos engalanado el cielo más abajo con estrellas, como protección contra todo demonio rebelde. Así, los demonios no pueden oír el Consejo Supremo, porque por todas partes se ven hostigados. Repelidos tendrán un castigo perpetuo. A menos que alguno se entere de algo por casualidad, a ese tal le perseguirá una llama perpetua de luz. Pregúntales, esta ley es muy interesante, dice: pregúntales si crearlos a ellos ha resultado más difícil para nosotros que crear a los otros. Escuchen, los hemos creado de arcilla pegajosa. Bueno, entonces este versículo esta ley es bastante interesante, ¿no? Porque parece que habla sobre esos seres, ¿no? De hecho sí, habla de ellos. Entonces, bueno, continuamos. Por otro lado también, evidencias de que existen esos tipos de seres las podemos encontrar en todos lados. Nosotros somos un poco más observadores, nos podemos dar cuenta que todas las culturas antiguas hablan de este tipo de cosas, desde los egipcios, los mayas, los aztecas, los sumerios. Los sumerios hablan de los Anunnaki, ¿no? Y también tienen pues cosas ahí, ¿no? que enseñan sobre estos seres. Entonces, pues todo eso debe estar conectado, todo está conectado. Todos esos seres de cierta forma tienen un rol diferente, no sé, en el mundo. Entonces, así como el mencionado Satán o enemigo tiene un rol diferente, pero ninguno de ellos se gobierna solito. Todos son gobernados por Dios, todos. Nadie está fuera del poder de Dios. Entonces, pues el que le vaya a la América y no le vaya a quien le tiene que ir, pues ahí es cada elección de cada quien, ¿no? Pero bueno, entonces sí, estos seres existen y pues hay evidencias de ellos. Hasta el propio Jaime Maussan lo tachaban de loquito, ¿no? Pobrecito. Y sí, tenía datos y todo eso, pero pues nadie le creía. La Tanaj es bastante vasta en este tipo de cosas, ¿no? Bastante vasta. La Tanaj o el Antiguo Testamento es como el mar, profundo. Que sí, la Biblia ya habla de seres extraterrestres, de todo este tipo de seres, ¿no? Humanoides y todo eso. Hay más cosas aparte del cristianismo y de todo eso. Hay un mar de conocimiento afuera que tiene que ver con Dios, y Dios no creo que se enoje si ustedes quieren acceder a él. Únicamente tienen que buscar, ¿no? Taparse las manos y pensar que todo es pecado, pues está mal. No todo es pecado.
Entre más conozcan ustedes, mejor podrán hacer sus oraciones o sus adoraciones a Dios. Recuerden que es bastante bonito saber todo esto. Pueden llevar su vida espiritual de una manera más tranquila, más relajada, menos paranoica, menos fantasiosa, cosas así, ¿no? Entonces, todos los profetas que llegaron en su momento dejaron conocimientos y a raíz de esos profetas que eran tan bendecidos por Dios y santos, llegaban desde el cielo y se los llevaban. Ah, sí, cierto, un dato interesante, el Teotihuacán aquí en México, por ejemplo, esta cultura, no se sabe nada de ellos. Se supone que cuando llegaron los aztecas ahí a Teotihuacán, ya esa ciudad estaba abandonada. Entonces, muy probablemente esa ciudad, como evolucionó bastante espiritualmente, pues puede ser que se los hayan llevado, ¿no? Se los hayan llevado a otras dimensiones, a otros planos, a esas personas, perdón, porque pues en ese tipo en Teotihuacán no se conoce que haya tumbas o cementerios de esa cultura. Entonces, pues es interesante. Llegan los aztecas y no encuentran nada más unas pirámides ahí y todo eso. Entonces, no, o sea, todo eso se conecta, todo se conecta. Entonces, uno le puede preguntar a un cristiano y el cristiano va a decir, no, es que eso es cosa del diablo, el diablo lo manipula y lo hace. Pero no es nada de eso, ¿no? El conocimiento, ciertamente, los ángeles los dieron a los humanos para hacer cosas malas, pero pues también hay conocimiento bueno y pues todo va, ¿no? Dependiendo del enfoque que uno tenga. Si uno tiene enfoques buenos, obviamente va a poder adorar mejor, ¿no? A conocer más sobre su Dios, de la creación, ¿no? O sea, justamente por esto hay que dejar de ser espantados, no espantarse tanto de las cosas, porque yo puedo ver muchos judíos que son cabalistas y no cabalistas, judíos ortodoxos o judíos sionistas, los hasídicos, ¿no? Como cuando ellos hablan, o sea, siempre hablan pero de una manera tranquila y ni siquiera se preocupan por el diablo y todas esas cosas, ni traen una pelea imaginaria con el diablo. Entonces, bueno, el tema del diablo, del Satán, sí es un tema bastante interesante y profundo, que sí voy a tocar. Yo les había comentado que en algunos videos que un Satán o un Satanás o un Lucifer como adversario de Dios, eso no existe, pero sí existe un enemigo que es enemigo del hombre nada más. Entonces ese ser hace lo que Dios quiere, pero si él puede tentarte o cosas así para que hagas cosas malas, pues lo va a hacer. Entonces es que es bastante profundo este tema, bastante profundo, porque muchas veces Dios lo puede mandar a que te tiente, ¿no? Y hay bases bíblicas, porque el cristiano va a decir, no, Dios no tienta a nadie, ¿no? O Dios no prueba a nadie, pero no, sí prueba, y lo tengo bastante, y lo puedo comprobar, con la Biblia, que Dios sí prueba, ¿eh? Desde el punto que Dios es uno nada más, desde el solo hecho que Dios es un solo Dios, y que todo está subordinado a él, nadie hace lo que quiera. Entonces obviamente si un ángel va y te tienta, no es porque quiso hacerlo él mismo, sino porque Dios lo mandó. Entonces, así como lo que pasó con Job, ¿no? Igualito. Entonces, pues bueno, creo que por el momento es todo. Les agradezco mucho por estar en el canal. Recuerden, Dios uno es, aprendan un poco más, indaguen un poco más. El mundo espiritual es bastante hermoso, muy hermoso, muy hermoso. Yo les hablo un poco de cábala, pero pues realmente les vuelvo a repetir, ese tipo de cosas no es recomendable para la gente normal. Ese tipo de conocimientos debe de venir de un rabino cabalista. Hay muchos cabalistas que no son rabinos o que son de algunas organizaciones que pues realmente no es conveniente aprender de ahí, porque muchas veces se desvían del camino, ¿no? Empiezan a adorar otras cosas. Entonces, un cabalista rabino siempre va a tener en la cabeza que su fin es adorar a Dios y nada más, no se va a desviar, ¿no? Entonces, yo, como les comento en lo personal, yo la cábala no, yo respeto todo eso porque es algo muy bonito y hay cosas que sé sobre eso, pero no lo practico. Yo practico lo que en los libros se dice que hay que practicar y nada más, no me voy más allá, ¿no?
les comparto esto como algo, no sé, científico, como algo, pero no como algo que para que lo practiquen o lo hagan. Ese tipo de cosas no se deben de practicar por gente que no sabe. Son cosas bastante peligrosas para alguien que no sabe. Para que lo tengan en cuenta. Y bueno, como les decía, les agradezco mucho por estar aquí. Y tengo una tarjetita que no la he usado, mi tarjeta de soniditos. Vamos a ver, gracias por estar aquí en este grupo, en este canal. Ahí está. ¿Qué otra? Unas risas, vamos a poner unas risas acá. A ver, es que realmente ese canal no es para, eso es como para un canal de chistes o algo así. Pero oh no, pues aquí no se hacen chistes. Les agradezco bastante. Miren lo que me regalaron. Bueno, les agradezco mucho por estar aquí. Gracias y hasta pronto. Recuerden, Dios uno es. No se dejen pillar por gente que no conoce de la palabra y les mal enseña. Saludos, adiós.